Muy buenas noches, 2 de abril. Soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. El 20 de enero pasado, Donald Trump tomaba protesta como el nuevo presidente de los Estados Unidos en su segundo periodo. Desde su inicio, es más, desde meses atrás, durante el inicio y durante las campañas electorales en los Estados Unidos y previo a su llegada a la Casa Blanca, se predecían tiempos convulsos, complicados para la economía mundial. Pero particularmente la situación era complicada para México por diversos factores, 3 en específico. Según datos oficiales del gobierno mexicano, cerca del 80% de las exportaciones del país tienen como destino Estados Unidos. 10% de las exportaciones de automóviles son a Estados Unidos. 7% de piezas y accesorios de vehículos son para Estados Unidos. 7% de mercancías para transportes de mercancías, también son para Estados Unidos. Cerca del 25% de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos tienen que ver con vehículos y autopartes. Como mucha gente dice, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, porque México aparte comparte 3.141 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Pero hoy la situación se termina de complicar. Donald Trump anunció la llegada de la era dorada, por lo menos para los Estados Unidos. Y a la par de esta era dorada para los Estados Unidos, para México se viene un tsunami, y para el mundo entero, un tsunami de aranceles para todos ellos. Tratando de descifrar y de entender lo que Donald Trump anunció el día de hoy a las 2 de la tarde en uno de los jardines principales de la Casa Blanca, vamos a tratar de traducir esto. El impacto directo para México será el siguiente. Primero, anunció aranceles generalizados del 10% que empezarán a aplicarse a todas las exportaciones que tengan como destino los Estados Unidos. Lógico, las mercancías mexicanas que no estén dentro del Tratado de Libre Comercio. Este 10% es un arancel universal que empezará a aplicarse el próximo sábado, el 5 de abril. También anunció el arancel del 25% a todos los vehículos exportados a los Estados Unidos, o mínimo todas las partes de estos vehículos que no hayan sido producidos en Estados Unidos. Los nuevos anuncios, también anunció, algo que nos sacó de onda el día de hoy. El Tratado de Libre Comercio, el mismo que él había firmado en su anterior administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro de Canadá, anunció que solicitará al Congreso de Estados Unidos desaparecer el TEMEC. Ese mismo, el mismo, como ya lo comenté, el mismo que él firmó la administración anterior, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. ¿Por qué? Por considerarlo injusto para su país. Mencionó en su discurso en la Casa Blanca, en uno de los jardines, que Estados Unidos tiene un déficit de $300,000 millones anuales con México. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to determine it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Think of what that is, 90,000. Think about putting a map up and putting tax on it. You wouldn't have enough room. 90,000. I said, is that possible? We had it checked 4 different times, and it was actually somewhat higher than that. And 5 million manufacturing jobs were lost while racking up trade deficits of $19 trillion. That was the worst trade deal ever. Bueno, primero traté de traducir, de entender y de explicarles. Ahora vamos a tratar de resumirles sin albur. Desde el 25 de marzo pasado, todos los productos mexicanos fuera del TEMEC pagan un arancel del 25% con los Estados Unidos. Desde el 12 de marzo, el acero y el aluminio producido en México y en cualquier parte del mundo, exportado a Estados Unidos, ya están pagando un arancel del 25%. A partir del 3 de abril, de mañana, los vehículos exportados de México a Estados Unidos pagarán un arancel
del 25%. Pero bueno, el remate de esta historia de terror lo dio a conocer el día de hoy el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque anunció que a partir del viernes 4 de abril a las 12:01 horas entrará en vigor de un arancel del 25% sobre las latas de aluminio utilizadas para envasar cerveza. Ahora las latas de cerveza y las latas vacías que sean importadas para ser llenadas o sean consumidas en Estados Unidos también estarán bajo un nuevo gravamen. ¿Qué países son los más afectados? El primero, México. Segundo, Canadá, Alemania, China y Francia. Estos países son grandes proveedores de latas de aluminio para Estados Unidos, llenas o vacías. Con México lidera estas exportaciones de latas de aluminio con $169 millones por año. Se viene algo catastrófico para el país si México no toma las medidas adecuadas para enfrentar a este nuevo fenómeno, Donald Trump, en su segunda etapa. Pero bueno, el gobierno mexicano ya se encuentra trabajando en un plan, anunció la presidenta, para enfrentar los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo anunció la presidenta en su conferencia matutina del día de hoy. El impacto de estas medidas podría ser considerable, los aranceles de Estados Unidos, ya que México es uno de los países más vulnerables a los aranceles, dado, como ya se los comenté, y como ella misma lo mencionó, el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a su principal socio comercial, Estados Unidos. Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. En la mañana la presidenta anunció que esperaría el anuncio oficial por parte de Donald Trump, el mismo que ya les comenté al inicio de este programa. ¿Para qué? Para ofrecer más detalles específicos sobre el programa, sobre el plan para enfrentar los aranceles. Es decir, que mañana, por la mañana, en la conferencia matutina, ahora sí, podríamos conocer este plan integral del que tanto nos está hablando la presidenta. En sus declaraciones en la mañana, Claudia Sheinbaum aseguró que México no se quedará inmóvil ante esta situación y continuará el diálogo permanente con Estados Unidos buscando una solución permanente. Por otra parte, la presidenta destacó que el plan de su gobierno no se limita solamente a contrarrestar los efectos de los aranceles, sino que también buscará fortalecer sectores claves en un esfuerzo para integrar una mayor economía dentro del mercado interno, que el consumo local ayude a disminuir el impacto de los aranceles en México, lo cual también tiene que ver con su plan denominado Plan México. También hoy, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un esfuerzo por vendernos la idea de que la economía mexicana es fuerte, que está avanzando, que está fortalecida, que positivamente está trabajando bajo el modelo del humanismo mexicano, el principio de su gobierno, el cual menciona que por el bien de todos, primero los pobres. La presidenta compartió dos cifras que según ella demuestran que las políticas económicas de su gobierno están dando frutos. Mencionó que durante marzo del 2025, el mes que acaba de terminar, se creó la mayor cantidad de empleos formales en la historia de cualquier marzo de México. Es el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179. La presidenta también por la mañana destacó en otro tema económico más relacionado con ingresos fiscales, ingresos propios del gobierno federal, que al cierre de marzo del 2025, los ingresos obtenidos del gobierno federal por el pago de los impuestos de los mexicanos fueron superiores en términos reales un 19.7% a los registrados en el mismo periodo del 2024.
Esto descontando la inflación. 1.717.288 pesos de recaudación dijo que se obtuvieron. Datos que a primera vista parecen positivos. Pero mientras ella presentaba estos números, en la realidad hay cifras que pudieran contar una historia un poco distinta. Ella hablaba de la gran cantidad de empleos que se crearon durante el mes de marzo de este año en México, la mayor cantidad en la historia de cualquier marzo en el país. Esto se basa en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI. Pero en esa misma encuesta, en febrero del 2025, menciona que la informalidad laboral creció en casi 69,000 puestos de trabajo. 69,000 personas que no cuentan con seguridad social, que no cuentan con prestaciones de casa, que no cuentan con estabilidad y seguridad. Esta cifra duplica los 34,179 empleos formales creados en marzo. La tasa de informalidad en México se disparó a un preocupante 54.5%, el nivel más alto registrado en los últimos 4 meses. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de los trabajadores mexicanos no tienen acceso a prestaciones sociales ni a un empleo estable, que limita su capacidad para generar un crecimiento económico sostenible y una estabilidad en su familia. Este fenómeno, el de la precariedad laboral, diría yo, está siendo un problema estructural, uno que el gobierno no ha logrado solucionar. La pregunta es si realmente estamos viviendo un buen momento económico en la historia de México, como lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay datos que la respaldan, pero hay otros datos que la contradicen. Hablando de contradicciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal acaba de hacer un ajuste importante a sus expectativas de crecimiento económico para el 2025. Según los criterios económicos generales de política económica, la estimación de crecimiento ha sido recortada a un rango de entre 1.5 y un 2.3% para el 2025 y de entre un 1.5 y un 2.5 para el 2026. Un ajuste que sin duda pone sobre la mesa la incertidumbre económica que enfrenta México. Anteriormente, en otras previsiones dadas a conocer por el gobierno federal, se preveía un crecimiento económico de un 2% y un 3% para el año 2005 y el año 2026. Pero esta revisión a la baja responde principalmente a 2 factores. El primero, la incertidumbre sobre las políticas comerciales implementadas por Estados Unidos y los efectos prolongados de los choques de oferta que han afectado a la economía desde finales del año pasado. A pesar de este ajuste a la baja, el gobierno mantiene un tono optimista, asegurando que a pesar de las tensiones comerciales globales y los conflictos geopolíticos, México sigue teniendo una economía más diversificada, un mercado interno más robusto, lo que según ellos le da una mayor capacidad de responder al país hacia choques externos. Pero este ajuste a la baja de la expectativa de crecimiento es una señal clara de que factores externos están jugando un papel mucho más importante en las decisiones del gobierno de lo que se quiere admitir. El gobierno insiste en que el consumo en los hogares, así como la inversión pública y privada, serán los motores de un crecimiento al Producto Interno Bruto, de un crecimiento en el país, lo cual está totalmente en duda. Y ante estos ajustes que presentó la Secretaría de Hacienda, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto sobre cómo su gobierno enfrentaría este nuevo pronóstico. Una visión muy negativa la que tienes tú. Nosotros no compartimos esa visión. Mira, este saldo fíjate, lo publicó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mira, 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación, casi 20% más en términos reales respecto al 2024. No creo que los neoliberales ni los tecnócratas hubieran previsto esto. El cuestionamiento del reportero era sobre el tema de los precriterios de política económica presentados por la Secretaría de Hacienda, donde menciona que la tasa de crecimiento del país para el 2025 y 2026
descendería de los pronósticos del propio gobierno federal. En ningún momento mencionaba que el gobierno federal tendría menos ingresos. Efectivamente, como lo menciona la presidenta, según datos oficiales, se tendrán cerca de 300 mil millones de pesos extra gracias a la mejora recaudatoria. Sheinbaum, como ya lo vimos, cuestionó estas visiones de los reporteros. Ella menciona que es una visión muy negativa de la economía mexicana. Dijo que el ajuste a la baja refleja una visión pesimista. No refleja una visión pesimista, sino más bien un ajuste técnico. Y destacó nuevamente el éxito de la recaudación fiscal, de la que acabamos de hablar hace unos minutos, y la creación de empleos formales. Mencionó también que México, dentro de la OCDE, organización que agrupa a las economías más avanzadas del mundo, se encuentra entre los países con un menor nivel de deuda en comparación con su Producto Interno Bruto, lo que según ella constituye una base sólida para la economía del país. A pesar de que el gobierno insiste en que la economía va bien, hay ciertos factores externos que podría generar tensiones internas y externas que afecten directamente a los bolsillos de los mexicanos. La economía mexicana sigue presionada y sigue siendo vulnerable a lo que alguien no quiere ver. El gobierno de México ha anunciado una inversión de 157 mil millones de pesos para diversos proyectos ferroviarios. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajaus, lo confirmó esta mañana en la conferencia matutina en Palacio Nacional. El gobierno federal sigue apostando por el impulso a los trenes de pasajeros en particular, también algo de temas de trenes de carga, por proyectos claves como el Tren Maya y el corredor interoceánico impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo primero es que se inician trabajos en 774 kilómetros de vías de pasajeros. También se incluye la infraestructura de carga del Tren Maya con 70 kilómetros adicionales, que es el ramal a Progreso, pero toda la infraestructura que se requiere de patios, etcétera. Y en el caso del corredor interoceánico, ahorita el general Vallejo va a hacer la presentación de los trabajos de los trenes de pasajeros que estamos trabajando en conjunto, más el tren de carga del Tren Maya. Y en el caso del corredor interoceánico, este año está planeado que sean 170 kilómetros de vía de carga, incluyendo el ramal a la refinería de Dos Bocas. Y para esto el presupuesto asignado para el conjunto de proyectos ferroviarios, es decir, incluyendo carga y los proyectos de pasajeros que acabo de presentar, estamos hablando de 157 mil millones. Como ya lo vimos, esta gran inversión del tema ferroviario en México implementará la construcción de más de 3.300 kilómetros de vías férreas en los próximos años. Sin lugar a dudas, el Tren Maya fue uno de los proyectos emblemáticos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que ha sido duramente criticado por sus posibles impactos o sus impactos negativos en el medio ambiente, en las comunidades locales y sobre todo en la falta de claridad sobre su rentabilidad económica. Otro proyecto ferroviario de la pasada administración en duda es el corredor interoceánico que se extiende por el istmo de Tehuantepec. Este tiene por objetivo mejorar las rutas comerciales entre el Océano Atlántico y el Pacífico, compitiendo directamente con el Canal de Panamá. Si bien en papeles y en hipótesis esta sería una gran inversión para sustituir o disminuir la carga del Canal de Panamá, atrayendo inversiones y turismo económico al istmo de Tehuantepec, la rentabilidad aún sigue en duda. Veremos si las nuevas inversiones o gastos del gobierno federal en las megaobras sí se reflejan en sentido económico y no se convierten en obras faraónicas como la refinería de Dos Bocas, que al día de hoy sigue sin refinar petróleo, o como el Tren Maya, que transporta una miseria de pasajeros, o como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sigue viviendo, a pesar de que nos lo quieren vender como financieramente sustentable, sigue viviendo de las transferencias directas del gobierno federal a sus arcas para que siga pudiendo operar. Y en un movimiento clave para su reestructuración y con la mira puesta en potencializar su rentabilidad, en temas económicos, la gigante automovilística japonesa Nissan acaba de anunciar un cambio en sus operaciones en América Latina. A partir de enero del 2026, toda la producción de la camioneta Frontier Navara, que actualmente se encuentra dividida entre México y Argentina, se consolidará en su planta Civac en Morelos, México. Latinoamérica sigue siendo clave para Nissan, representando el 15% de sus ventas globales y el 25% de su producción mundial.
Este cambio es una clara muestra de cómo la región continúa siendo vital para la automotriz japonesa, pero sobre todo coloca a México en una posición aún más destacada dentro de su mapa productivo. Esta decisión coincide con el nombramiento del mexicano Iván Espinosa como nuevo presidente de la compañía, un mexicano que sin duda refuerza los vínculos de Nissan con nuestro país. En información del centro del país, de la capital, de la Ciudad de México, la contaminación sigue siendo un grave problema para los habitantes que hoy enfrentan nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental. La Comisión Ambiental confirmó que las medidas de restricción se mantendrán, con el fin de reducir la exposición de la población al ozono, que en las últimas horas ha alcanzado niveles peligrosos para la salud pública. Las autoridades han explicado que en esta temporada el ozono es especialmente perjudicial debido a las altas temperaturas, a los vientos y a los factores comunes durante la primavera. A través de estas acciones se busca disminuir la emisión de contaminantes y proteger a los ciudadanos capitalinos, especialmente a los más vulnerables, como lo son las personas con problemas respiratorios, adultos, niños y jóvenes. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó estas medidas como parte de los esfuerzos para enfrentar las contingencias ambientales que, según dijo, son recurrentes durante esta época del año. Por ejemplo, esta época ahí, la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales, que por cierto hay más contingencias ahora que antes, porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud. Entonces han ido bajando los límites de contingencia. En esta época se combinan muchas cosas. Las altas temperaturas provocan más ozono, pero la química atmosférica de la ciudad es muy complicada. Mira, hace unos momentos Samuel García mencionaba que a México le había ido muy bien con el tema de los aranceles porque no estaba dentro de la lista específica de aranceles. Pero yo le contestaba ahí en su publicación, si bien él dice que México tendrá 0 aranceles, nosotros le comentamos que el acero tiene un arancel del 25%, que el aluminio tiene un arancel del 25%, que hay un arancel generalizado del 10% a todos los productos fuera del Tratado de Libre Comercio, y que aparte Donald Trump, como ya lo comenté, acaba de anunciar que solicitará al Senado de aquel país desaparecer el Tratado de Libre Comercio. Le digo que no se ponga a vender humo. El más de la relación de México con Estados Unidos en temas ambientales, temas ecológicos, el gobierno de México respondió este miércoles a las preocupaciones de Washington sobre el cumplimiento o no del antiguo tratado sobre el uso compartido de recursos hídricos del agua a lo largo de la frontera común, en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos. La administración de Claudia Sheinbaum aseguró que cumplirá poco a poco, poquito a poquito, con el acuerdo, después de que Estados Unidos señalara una supuesta falta de entrega de agua por parte de nuestro país. Hay acuerdo en este momento, hay negociación con Estados Unidos porque ha habido muchos años de sequía, entonces ahora el Bravo pues trae menos agua, pero vamos a cumplir con el acuerdo poco a poco. El Departamento de Estados Unidos había informado en marzo que se denegaba por primera vez en muchos años a una solicitud de México para surtirle de agua de parte del río Colorado a la ciudad de Tijuana. Según Washington, esto se debía a deficiencias en las entregas de agua que México ha realizado para cumplir con el Tratado de Aguas al momento. Este convenio, firmado en 1944, obliga a México a transferir agua del río Bravo a Estados Unidos cada 5 años desde las 2 presas compartidas en la frontera con Texas. Sheinbaum detalló que en virtud de este acuerdo, México también recibe agua del río Colorado, pero en una proporción mayor a la que nosotros del río Bravo estamos entregando a los Estados Unidos, y pues, sí, mucho mayor si no se la pagamos. Y en más información de Estados Unidos, en materia de seguridad, la Fiscalía Federal se encuentra negociando un posible acuerdo de culpabilidad con Ismael El Mayo Zambada. El escrito enviado al tribunal revela que ambas partes siguen en conversaciones para llegar a una resolución antes de que inicie el juicio, con la intención de acortar el proceso legal y posiblemente evitar una pena capital para el narcotraficante mexicano.
Según el juez Brian Cohen, el caso es complejo y podría acarrear graves consecuencias. Para el Mayo, con hasta 17 cargos relacionados con el tráfico de drogas que lo involucran directamente. En caso de que no se llegue a un acuerdo, Zambada, como ya lo comenté, podría enfrentar la pena de muerte. Una sentencia que según autoridades sigue siendo una posibilidad muy concreta, dado el negro historial del narcotraficante. Además, Zambada ha solicitado al gobierno mexicano intervenir en su caso, entregando una carta hace algunos meses al Consulado de México en Nueva York pidiendo su repatriación a México. La próxima audiencia, prevista para el 22 de abril, ha sido retrasada hasta el 16 de junio debido a un conflicto calendario entre la Fiscalía y la defensa del acusado. Este retraso solo agrega incertidumbre a un caso que sigue captando la atención binacional. En más información de Estados Unidos, en más información de los aranceles y de las plataformas sociales, otra fecha que ya se va a cumplir, el próximo sábado, 5 de abril, es la fecha que limita a la empresa china ByteDance para que venda TikTok. O de lo contrario, la plataforma enfrentará el cese de sus operaciones en Estados Unidos, según lo establecido por una ley aprobada el año pasado. Recordemos que en enero TikTok estuvo fuera de servicio durante varias horas en aquel país. Y solo fue activado nuevamente gracias a un plazo otorgado de 75 días por Donald Trump. Hay interesados en comprar TikTok en Estados Unidos. La red de criptomonedas Hedera, además de Amazon, también que presentó Amazon una propuesta para adquirir TikTok. Lo más relevante de esta negociación es que Donald Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta de presión sobre China, sugiriendo que si Beijing acepta vender la aplicación, podría reducir o incluso eliminar los aranceles impuestos hacia su país en esta guerra comercial que ambos tienen. A medida que el plazo avanza, la incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos continúa creciendo. Hay 170 millones de usuarios en ese país. El impacto de la decisión, sea cual sea, puede ser monumental. Recordando que Donald Trump ya avisó que este periodo de gracia para negociar la posible venta de TikTok pudiera ampliarse. Y hablando de negocios digitales y de magnates de Estados Unidos, la participación de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump no ha sido precisamente bien recibida. Y quien más ha sufrido las consecuencias de estos temas ha sido su empresa Tesla. En las últimas semanas hemos sido testigos de una cadena de problemas que incluyen ataques a concesionarios, incendios, protestas y por supuesto la caída en el precio de las acciones. Hoy los reportes no son nada alentadores. Tesla ha reportado una caída mundial del 13% en sus ventas durante el primer trimestre del 2005. Este desplome en las ventas se debe a una menor producción especialmente por ajustes en sus fábricas y claro, al impacto que ha tenido el rol de Musk en el gobierno estadounidense. Según los informes, Tesla entregó 336.681 automóviles en el primer trimestre, por debajo de las expectativas de los analistas. La producción estuvo detenida durante varias semanas mientras se realizaban actualizaciones en el modelo. Y con estos malos resultados, el valor de las acciones de Tesla ha caído en los últimos días cerca de 6%, por lo menos en Wall Street. Recordemos, es importante que Musk fue nombrado por Donald Trump para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el objetivo de reducir el gasto del país y la burocracia estadounidense. Es una posición clave, sin duda, pero que parece estar costándole caro a Tesla y a Musk mucho más. Según información de medios internacionales, de medios estadounidenses, el vínculo de Musk con el gobierno de Donald Trump podría estar llegando a su fin. Elon Musk podría abandonar en las próximas semanas su puesto en la administración estadounidense. Así lo aseguraron algunos medios de aquel país, citando a 3 fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump. Las razones de esta posible salida parecen estar relacionadas con los resultados negativos en las elecciones de Wisconsin en Florida, donde algunos candidatos apoyados por Elon Musk perdieron sus candidaturas hacia la Corte Suprema de Wisconsin. Esto podría haber sido el empujón final para que Musk y Trump decidieran que lo mejor es que el magnate se enfoque en lo que sí sabe hacer, en sus negocios. Con la siguiente información nos despedimos, pero no podemos dejar de hablar del fenómeno reciente que ha invadido las redes sociales. Las imágenes
al estilo Ghibli, creadas todas con inteligencia artificial. ¿Quién no ha visto estas imágenes estilo asiáticas, cómic asiático, por plataformas sociales? Como vemos aquí en pantalla, esta reunión del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, Trump y Zelensky regañado. Pero bueno, el furor por generar estas imágenes utilizando la herramienta de ChatGPT desbordó la demanda la semana pasada, colapsando los servidores de OpenAI y dejando a miles de usuarios en espera. Este incremento masivo de actividad fue tan grande que por primera vez este año los usuarios activos semanales de ChatGPT superaron los 150 millones de usuarios. Pero este boom ha traído consecuencias controversiales, ecológicas. Se calcula que la creación de estas imágenes ha provocado por lo menos el consumo de 216 millones de litros de agua. Los servidores que procesan estas imágenes requieren una enorme cantidad de energía y para evitar que se sobrecalienten se recurre a un sistema de enfriamiento en base a agua. 216 millones de litros de agua para enfriar los servidores para generar las imágenes y todos estemos bien contentitos. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informados, bien informadas. Tenemos espacios informativos todos los días a las 8 de la mañana a tiempo matutino, a la 1 de la tarde a tiempo central. Información importante para que ustedes estén bien actualizados y que no les piquen los ojos. Que tengan ustedes una excelente noche. Soy Memo Flores.